Cápsulas bíblicas estudiando los versos. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado amigo que me pueda estar viendo, me pueda estar escuchando en esta hora. Mi nombre es el hermano Daniel Vélez. Para mí es un gozo, un privilegio poder estar una vez más frente a ustedes trayéndole esta cápsula bíblica que para mí en lo personal es bien edificante, aleluya, porque uno continúa aprendiendo de la palabra del Señor. Y en esta hora te invito a que si tienes la Biblia, que la busques en el libro de Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 7. Gálatas capítulo 1, del 6 al 7. Y estaremos trayendo esta cápsula, aleluya, bajo el tema No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aleluya. Esta carta es una de las cartas más fuertes que el apóstol Pablo, aleluya, ha escrito y está hablando de acuerdo a una contestación a algo que sucedió, algo fuerte, grave, que había sucedido en esas tierras de Galacia, en Asia Menor, aleluya. Dice su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2, que el Espíritu Santo de Dios había dicho que separaran a Bernabé y a Saulo para la obra que el Espíritu Santo les tenía preparada. Podemos ver de inmediato a través de este verso bíblico, aleluya, que Pablo y Bernabé no fueron a hacer misiones porque querían. No fueron a hacer misiones para experimentar cosas nuevas. No fueron a hacer misiones por voluntad propia. Dice su palabra en Hechos capítulo 13, verso 2, que el Espíritu Santo de Dios dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. O sea que ellos fueron obedientes al llamado de Dios y no fueron porque querían, fueron porque el Espíritu Santo los mandó. En ese primer viaje misionero, aleluya, ellos llegan con una tarea muy importante y esa tarea era de predicar el evangelio en toda esa área de Asia Menor. Aparte de predicar el evangelio, tenían, aleluya, también que hacer discípulos. Presentaban el plan de salvación para que la gente fuese salva. Todas aquellas personas que eran salvas, aleluya, dice la palabra que ellos los hacían líderes. Y luego que los hacían líderes, aleluya, los establecían en las iglesias. O sea que era un trabajo arduo y un trabajo fuerte. Predicaban la palabra del Señor, presentaban el plan de salvación. Todas aquellas personas que aceptaban a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador eran salvas en ese momento. Aleluya. Luego pasaban a ser discípulos y los enseñaban para luego instalarlo como líderes o como ancianos de esas iglesias. Aleluya. Y me llama la atención que esas personas que eran instaladas tenían, aleluya, que enseñar la doctrina tal y como estaba escrita. Y tenían que llevar a esas iglesias a un crecimiento espiritual. Pablo y Bernabé se concentraron en crear o en formar líderes maduros, aleluya, líderes sólidos en la palabra, líderes que predicaran la palabra, pero que la defendieran también. Ese era el propósito, aleluya, de esa misión: ganar almas para el reino de los cielos y que el evangelio se siguiera expandiendo y creciendo en esas áreas. Mientras eso acontecía en Galacia, luego sale Pablo y Bernabé de esas tierras en Jerusalén. Aleluya. Dice la palabra que se creó un concilio llamado el Concilio en Jerusalén. Una reunión donde todas esas personas que estaban reunidas, el tema principal era que para ser salvos no solamente tenías que tener fe y no solamente tenías que aceptar a Cristo, sino que también tenías que circuncidarte y tenías que seguir la ley judía. Aleluya. Ya Jerusalén sabía que allá en Galacia estaba Pablo y Bernabé, que habían predicado el evangelio y habían personas que se habían convertido al evangelio.
y por eso le llaman, aleluya, a los gentiles. Pero mientras sucedía la reunión allá en Jerusalén, dice la palabra, aleluya, que había un grupo de personas influentes llamados los judaizantes, aleluya. ¿Y qué pasó con ese grupo de personas influentes llamados los judaizantes? Dice la palabra que ellos salieron de Jerusalén hacia Galacia, pero ellos no salieron de una manera positiva. Ellos tenían un plan, ellos tenían un propósito. Y dice la palabra del Señor que ellos entraron a escondida a la tierra de Galacia. Ellos entraron sigilosamente porque ellos querían espiar de la forma y manera en que allí se alababa y se predicaba el evangelio del Señor. Dice la Biblia, aleluya, que ese grupo de influentes llamados los judaizantes fueron a Galacia, donde ya Pablo y Bernabé habían predicado. ¿Sabe? Ya la semilla estaba sembrada, ya habían líderes establecidos, aleluya, pero ese grupo de personas influentes fueron a Galacia con un propósito específico, aleluya. ¿Y cuál era ese propósito específico? De enseñar un evangelio diferente, de enseñar un evangelio de confusión, un evangelio que trajera división entre los creyentes y los líderes que ya estaban formados y que se estaban formando en ese lugar. Pero Pablo, para monitorear el trabajo que había hecho en su primer viaje misionero, como buen hombre del Señor, no dejaba las obras desoladas, no dejaba las obras solas. Dice la Biblia que él fue en su segundo viaje misionero a esas tierras nuevamente, aleluya. Y cuando él llegó a esas tierras, él se entera de que habían personas o malas personas o falsas personas, como lo dice la palabra, que se habían infiltrado esas tierras con el fin de dividir y confundir a las personas que habían ya conocido el evangelio. Y Pablo, como buen hombre de Dios, reunió a los líderes, reunió a todas las personas que ya estaban ahí y empezó a fortalecerlo. Fortaleció a los líderes, fortaleció a los ancianos y les estaba hablando para contrarrestar la falsa doctrina que esos judaizantes habían metido en esas tierras de Galacia, donde ya muchos se habían perturbado y confundido. Aleluya. ¿Y que yo puedo ver de todas estas cosas? Fíjese, mi hermano, que la Biblia dice que Pablo y Bernabé obedecieron el llamado o la voz del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día ciertamente hay personas que son llamados por el Espíritu Santo de Dios y ellos obedecen el llamado. El detalle es que son guiados por otras personas. Wow. Pablo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo de Dios y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay personas que obedecen el llamado, pero no se dejan ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un peligro, iglesia. Y con esto finalizo. Cuando tú tienes una iglesia débil, una iglesia que no tiene discernimiento de espíritu, fácilmente pueden entrar a tu congregación personas infiltradas, enviadas por el mismo enemigo, aleluya, para sembrar una cizaña en ese trigo, para sembrar una confusión, para sembrar una división, aleluya. Y eso es lo que quiere el enemigo, dividir la iglesia, romperla, quebrantarla, porque él sabe que si una iglesia está unida, los planes del enemigo no se van a poder llevar a cabo en contra de esa iglesia. Y otra cosa que me llama la atención, aleluya, es que hay personas que levantan obras por emociones o porque posiblemente Dios los envió y ellos obedecieron, pero ciertamente no fueron dirigidos o no fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, sino que se dejaron llevar por su propia concupiscencia, se dejaron llevar por falsos hermanos, aleluya. Y lo importante de todo esto es que Pablo demostró que verdaderamente era un hombre llamado por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Pablo levantó obra y levantó líderes, los levantó sólidos para el crecimiento del evangelio. Y cuando él se enteró
que habían entrado personas infiltradas a esas tierras, Él los reunió y les dio seguimiento, siguió trabajando con ellos, porque Pablo verdaderamente amaba a sus servidores, Pablo amaba a sus líderes. Hoy en día vemos iglesias, vemos pastores, aleluya, que se dan de cuenta que entran falsas personas infiltradas, le dañan la grey y muchas veces hasta los pastores se quitan, aleluya. Pero te pregunto, ¿Dios no te llamó? Haz como Pablo y defiende el rebaño, defiende la obra que Dios puso en tus manos y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.